Buenos días, en el marco de la Jornada Internacional de Investigación EDUCA 2019, vengo a traerle la propuesta en desarrollo para optar al título de doctora en educación, presente y horizonte del binomio educación-arquitectura, indicios y perspectivas del espacio físico educativo. Como todos saben, históricamente el desarrollo de la educación o la práctica educativa se viene desarrollando en espacios, en edificaciones que son destinadas y acondicionadas para tal fin. En muchos países, principalmente en Venezuela, existen normativas vigentes en el área constructiva para diseñar espacios educativos, tanto a nivel universitario, de media general y a nivel de primaria. Sin embargo, es de hecho notable que algunas instituciones también, particularmente privadas, se dan la tarea de impartir el acto educativo en instituciones que no están aptas o diseñadas para tal fin. Entre otras consideraciones, también se tiene que la educación o la práctica educativa en sí, pues para darse el acto educativo, pues tiene que haber ciertos factores intervinientes. Entre ellos, principalmente, pues el docente, el estudiante, y no se puede dejar de lado el espacio educativo, ese espacio físico donde se desarrolla la práctica educativa. También es notable que el espacio físico educativo pues no se le ha dado la importancia o el realce que debe considerarse. Ciencias como la neuroarquitectura indagan sobre cómo a través de la arquitectura se pueden generar espacios que el habitante, quien lo use, perciba emociones y características donde se apropie de ese espacio. Lo que se requiere en este momento a nivel de educación es que tanto el estudiante y el docente se encuentren en un espacio adecuado para poder realizar esa práctica educativa. No caso contrario cuando ocurre que hay espacios sin buena iluminación, hay espacios que no tienen ni siquiera el mobiliario adecuado para ejercer esa práctica educativa. Las indagaciones o la curiosidad en este caso de mi parte como investigadora no es otra cosa sino encontrar ese vínculo que existe entre la arquitectura y la educación, esos fundamentos teóricos entre la arquitectura y la educación de ese espacio, si ese espacio es pedagógicamente significa o atrae significados al estudiante, cómo ese espacio aporta o no al estudiante y al docente cuestiones fundamentales como poder aprender o significativamente o poder conocer significativamente lo que se desarrolla dentro de esa aula de clase. Las edificaciones en su totalidad se van dando gracias a esa suma de espacios abiertos, espacios cerrados. Hay actividades educativas que se desarrollan en espacios cerrados como el aula tradicional que nosotros conocemos que es en forma rectangular, y también hay espacios donde se desarrollan las actividades en áreas abiertas. Indudablemente que esa simbiosis que hay entre arquitectura-educación, educación-arquitectura, históricamente se ha demostrado que sí influye notablemente esa percepción que tiene el usuario al habitar o apropiarse de ese espacio. Para Vitruvio, una persona un pensador en arquitectura, un gran ilustre, determinó que no es lo mismo visualizar una pintura o una escultura, y por lo tanto tampoco lo mismo visualizar o percibir el entorno cuando el ser humano o el usuario entra a ese espacio. Las percepciones son distintas, aunque hay emoción, hay estética. En la arquitectura hay funcionabilidad y la educación tiene una función particular que no es otra sino transmisión y reconocimiento de saberes entre las partes, entre el educando y el educador, siempre considerando las normativas legales vigentes, el currículo que se enmarca de acuerdo a cada país. La investigación está enmarcada dentro del paradigma interpretativo crítico, considerando el área cualitativa, se va a desarrollar en las instituciones de educación superior
en cuanto a determinar indicios o características de esos espacios donde se imparte la práctica educativa. Finalmente, pues la propuesta pues está en desarrollo. En estos momentos estamos o estoy trabajando dentro de lo que son el marco teórico, el conocimiento epistemológico del espacio para integrar ese conocimiento epistemológico en las áreas de psicología, neurología, sociología, psicología ambiental, por supuesto educación y arquitectura. Muchas gracias. Pues espero que les haya gustado la presentación. Recuerden que solo está en desarrollo y finalmente pues cuando esté concluida, con mucho gusto presentaré los resultados de la investigación. Feliz día.